Hola, bueno, ahí estamos a punto de llamarlo a Duati para empezar un poquito esta charla. Ahí justo me mandó un mensaje por WhatsApp, a ver. Entro por Malvado Colibrí, Marcos. Me está preguntando por dónde entrar, ahí le pongo, por el extranjero. Bueno, ahí lo voy a llamar, no sé bien cómo se hace esto, así que me van a tratar de entender, seguramente lo harán. A ver, a ver, a ver. Ay, che, ¿cómo es esto? Bueno, ahí lo estoy tratando de llamar, che, me parece que no. Mm, a ver. Bueno, si alguno de los que está conectado tiene el teléfono de Dubati, pásele el coso del extranjero porque me parece que no se llegó a hacer a mí. Ahí está, ahí estamos. Ahí te vi, Jorge, ahí va. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, mientras tanto les voy contando eh, que mañana vamos a tener una función en el extranjero. Hola Jorge, Entonces, ¿todo bien, Marcos? bien, vos. Estaba Muy bien, sí. contando ahí un poquito cómo, un poco lo que motiva la charla, y es que mañana vamos a poner online nuevamente la obra Absurdo Criollo, y que todo lo recaudado de la gorra de Absurdo Criollo va a ser para artistas solidarios. Artistas solidarios es una movida que están haciendo muchos actores y gente de teatro para ayudar a los que andamos medio en la lona, los que no podemos sobrevivir tanto en nuestra profesión en estos momentos de pandemia. Así que estamos ahí ayudando, llevando bolsones de comida, donaciones, etcétera, etcétera. Después les pasamos todos los datos. Bueno, Buenísimo. Jorge, Bueno, largamos. A mí me encantaría dale. hacerte algunas preguntas, como digamos, contextualizar un poquito la obra Absurdo Criollo, ¿te parece? Eh, me gustaría, ¿Cómo no? antes de meternos con la obra, hablar un poquito sobre el grupo Malvado Colibrí, hablar sobre quién sos vos, hablar un poquito de la trayectoria, ¿no? Desde, no sé, Silban las Balas, pasando por el grupo Bolsas, ¿cómo se llama? En el Bolsas viento, en el viento. Justo exacto. acá tengo No sé si podemos empezar hablando un poquito, empecemos por ahí, ¿quién sos vos? Quién es Marcos Arano? Y antes que nada te mandan muchos saludos algunos compañeros de la UBA, como Natacha Cos. Ay, divina. Muchos besos para ella. Divina. Bueno, yo soy, bueno, como bien vos decís, Marcos Arano. Hago teatro desde los 15 años. Y empecé a dirigir y a hacer un poco mis obras desde los 20 años, porque esto de estar esperando la llamada por teléfono a mí me ponía nervioso. Uh -huh. Eh, Así que desde más o menos los 20, 21 años es que voy armando grupos, compañías, etcétera, etcétera. Y bueno, desde hace ya 10, 12 años estoy trabajando bastante metido en una forma de teatro que a mí me hace muy coherente mi laburo, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver un poco con una experiencia en teatro del oprimido durante mucho tiempo, Ajá. de tener una compañía de teatro del oprimido, de estar en contacto con Augusto Boal. Y a partir de eso, mis compañías siempre tuvieron un tinte un tanto, no de teatro del oprimido necesariamente, pero sí con ciertas participaciones aprendidas después de hacer mucho teatro foro.
Y también encontré al principio de mis veintitantos el camino del clown, de las máscaras, del bufón. Y entonces empecé a vincular mucho esos universos. Y con Ujú. la compañía Bolsas en el Viento nos propusimos hace ya como 10 años, un poquito menos, 8 creo, trabajar sobre cuestiones vinculadas a la opresión, desde el clown, las máscaras, el bufón, etcétera, etcétera, Ujú. que luego, nuestra primera obra fue Silban las balas, una obra sobre la guerra, en clave de clown, que tenía toda la ingenuidad de tomar un tema tan enorme, y a partir de esa obra una de las cosas que descubrimos es que el clown funciona muy bien en lo épico, Ujú. ¿no? Nos permite contar historias no centradas en el gran héroe, sino en un héroe más colectivo también, que es el Ajá. pueblo en general en nuestras obras. Es Y a es partir de un eso, flor de descubrimiento, verdaderamente es la piedra basal de toda una poética, ¿no? sí, totalmente. Y en ese sentido, el descubrir la libertad que puede dar el clown también nos permite mostrar la libertad y las contradicciones que puede tener un pueblo, en esta Ujú. ingenuidad y este juego que propone el payaso, en esta simpleza también. Ujú. Eh, y de ahí se marca una poética que tiene cierta continuidad a lo largo del trabajo. Después de eso hicimos esta obra, Donde duermen los grillos, que es una obra para denunciar un poco el sistema penitenciario argentino, que es un sistema de la crueldad, básicamente, Ujú. eh, donde junto con, bueno, con la compañía, Rodrigo Frascara, Marcelo Zapoznik, Lala Buseviciene, bueno, un montón de gente, Lautaro Amurri, bueno, gente divina, siempre se va a quedar alguien afuera, así que este, espero que se sientan representados en mis palabras. Este, Juntos con ellos investigamos un montón el universo de la cárcel y nos salió una obra que para mí es hermosa de ver. Hace poquito la Ujú. volvimos a colgar y que es muy vigente, y que fue muy vigente estas semanas últimas en que Ujú. apareció todo un discurso, ¿no? Sí, sobre los presos y qué sé yo, y exacto. vimos que está muy actual la. Bueno, y hace 5 años y medio, 6, junto con Lala, armamos lo que es Malvado Colibrí, que es una Ujú. escuela de clown, bufón, máscaras, teatro. Que Y me nuestro, gustaría decir que el nombre es muy bonito y yo quería saber de dónde surgió ese nombre. Bueno, yo ya lo sé porque te entrevisté a vos y a Gabo para una revista que sale ahora en España, pero contá un poquito de dónde salió ese nombre tan bonito, Malvado Colibrí. bueno, Malvado Colibrí, nosotros estábamos buscando que el universo del clown, otro de los descubrimientos, en esa época, hace ya 6 7 años, tiene que ver con que veíamos mucho clown, estábamos muy inmersos en el universo del clown, y veíamos que muchas de las poéticas del clown tienden a lo naif, ¿no? A algo muy individualista, muy personal, y un tanto naif. Y nosotros queríamos darle una característica un poco más terrenal, y en ese sentido empezamos a buscar cómo generar un oxímoron que tenga esta cosa liviana y juguetona del clown, y otra un poco más maléfica, que dice, ¿no? Que apunta y pica y te puede llegar a picar en un lugar preciso y hacerte doler. Ujú. Eh, y Está cuando estábamos bueno. viendo un espacio, apareció un colibrí. Ah, Estábamos viendo el espacio que fue la sede del primer malvado colibrí, de la primera qué sede del bueno. malvado colibrí. Y ahí apareció y Aparte, dijimos, bueno, el colibrí tiene algo muy bonito, ¿no? Como pájaro, es muy, muy bonito. Los colores, esa cosa más etérea. Cuando vuela,
no se le ven las alas prácticamente, ¿no? Y tiene esta cosa de que se puede suspender y que puede volar para atrás. Ah, mira, Esas cosas son cosas que fuimos descubriendo cuando uno le empieza a dar vueltas a los nombres, ¿no? claro, tal cual. También descubrimos que en muchas culturas americanas el colibrí está relacionado con los espíritus que ya no están en la tierra y que de Ujú. alguna manera cuando aparecen espíritus en general bondadosos que Ah, vienen a ayudarte. qué Eh, bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo te quería preguntar, antes de meternos en absurdo criollo, ¿no? Me gustaría preguntarte también por este concepto del clown, ¿no? Porque hay algo que se hunde ancestralmente en Europa con el tema del clown, pero también hay líneas contemporáneas, ¿no? Muy distintas. Por ejemplo, pensaba en el clown de Lecoq, por ejemplo, Ujú. y de la transculturación de ese clown en Argentina, pero también pensaba en los payasos criollos, ¿no? En una Claro. cosa que ustedes los desvela mucho. Yo noto que ustedes están todo el tiempo volviendo sobre los discursos de la patria, ¿no? Y pensaba, no sé, por ejemplo, en los podestá, ¿no? Entonces, Claro. yo te quería preguntar, cuando Malvado Colibrí habla de clown, qué está diciendo con la palabra clown? ¿Qué está nombrando con la palabra clown? Es bien interesante y nunca hay una definición acabada de qué es el clown. Yo creo que es algo muy dinámico, porque es un personaje, sí, es un personaje cuando está inscrito en una obra, pero si no, Ajá. también es una forma de encarar el trabajo. Para mí hay algo en lo pedagógico, sobre todo del clown, que es un punto de partida y un punto de llegada también Ajá. del trabajo del actor. Tiene que ver Ujú. con esta libertad que uno tiene al principio cuando hace teatro, que decís, qué lindo jugar como un nene, con esa simplicidad y esa ingenuidad Ujú. absoluta, donde casi sin querer aparece algo esencial de uno, Ujú. algo ahí en el fondo muy esencial. Y también tiene que ver con esta cosa, digo, desde el otro lado, con esa vuelta, después de pasar por los géneros, de pasar por los textos, de pasar por los grandes autores, etcétera, etcétera, volver a decir, esto era un juego, es simple, y sobre todo, algo que para mí es fundamental en nuestra pedagogía y en nuestra forma de encarar el trabajo, que tiene que ver con cómo se relaciona en el Ujú. convivio con el público. Claro, Que para nosotros es esto, la poética del abrazo, claro. una energía que va hacia el público y al mismo tiempo lo atrae hacia él, y entonces hay algo de esa manera de crear realidad que es muy particular del género. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que a mí me encanta esto que pasa con toda la movida de la comicidad en los últimos años, especialmente en postdictadura, porque la cultura argentina históricamente era muy refractaria a la risa, ¿no? Ujú. Digamos, se pensaba el teatro importante era el teatro serio, ¿no? No el teatro Claro. cómico. Y es buenísimo que sobre todo, yo creo que ya a finales de los 60, principios de los 70, apareció toda una generación que empezó a recuperar el sainete, empezó a recuperar los cómicos de la televisión, la historieta, ¿no? Después se cortó eso con la dictadura. Y en la postdictadura aparecieron los que reivindicaban a Nini Marshall, a Pepe Arias, Claro. a Sandrini, a Olmedo, ¿no? Hay esta cosa de la cultura de la risa, digamos, la cultura de lo cómico, como una forma de conocimiento tanto más maravillosa que la seria o la trágica, ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo el rasgo popular que eso tiene, el rasgo de llegada concreta hacia los cuerpos de los otros. Porque lo que tiene la risa es que De te acuerdo. interpela en lo físico, ¿no? Te reís, lo demostrás, se escucha, y al mismo tiempo para mí una de las cosas más interesantes, y ahí vuelve lo del abrazo de alguna manera, es que te hace hacer complicidad, Uh -huh. ¿no? Uno se ríe, ja, 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 y necesitas como
Sí, compartirlo con otro. tal cual, tal cual, Para tal cual. nosotros. Y eso tiene mucho, bueno, yo creo que está buenísimo esto que vos traes porque un poco nuestro rastreo junto con Gaby Graves tiene que ver con, bueno, cómo reivindicamos algo de la cultura popular nuestra, argentina, Ujú. latinoamericana, para pensarnos en esas grietas que genera la risa. Tal cual, Eh, tal en, cual. es- en esos lugares incómodos y al mismo tiempo un poco amorosos que da el reírse junto con otros. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, iba al Teatro San Martín, te estoy hablando en la dictadura, ¿no? A ver espectáculos muy solemnes en el San Martín, por ejemplo, este, y de golpe, cuando salimos de la dictadura, empiezo a ir al under, digamos, a ver a Batato Barea, a ver a la Pista 4, a ver a las Gambas al Ajillo, a Urdapilleta, Tortonese, y fue realmente la sensación de una fiesta de reivindicación de la risa. ¿Ustedes cómo se llevan con esa tradición de, no sé, Batato, Urdapilleta, Tortonese, digamos, no, los Macocos, bueno, y muchísimos más Claro, grupos, ¿no? no, perfecto, ¿no? Para mí son mis maestros. No pude vivir tanto la época del paracultural por una cuestión más generacional. Eras un nene, Este, un niño, un bebito. claro, todavía era un poco un niño. Pero al mismo tiempo, no sé, los Macocos fueron la gran referencia del humor. Yo veía a los Macocos y quería hacer ese tipo de teatro. Y estaba estudiando con Aleso, ¿no? Entonces se me Claro, generaba una contradicción muy fuerte. claro, Eh, claro. ¿A quién después, digo, estas revisiones que uno hace, ¿no? ¿A quién uno dice después, che, al mismo tiempo cabían esas cosas, de alguna Claro, manera, con lo de Agustín? De hecho, por ejemplo, Absurdo Criollo tiene actores alesianos claro, en sí, escena. claro, por Este, supuesto, por supuesto. hay algo de Tal esa cual. síntesis que me parece fundamental. Y bueno, lo del club el Clum y los clown perecederos, qué sé yo, a mí me marcaron muy fuerte. Claro, Chamé, bueno, Marcelo Katz, etcétera, 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 han sido mis maestros. sí, hay grupos inolvidables, ¿no? Como, por ejemplo, el Club del Clown, ¿no? Es eh, increíble, era impresionante, o la Banda de la Risa, ¿no? La- En toda una reivindicación maravillosa que mucha gente veía como un teatro menor, entre comillas, o lo llamaban teatro joven, ¿no? Como que claro. cuando fueran grandes iban a hacer cosas en serio. Y ahora Pero llenan las salas del Cervantes, ¿no? De San Martín. Eh, tal cual, tal cual, tal Eh, cual. Y ahora, Hay sí, algo, sí, perdón, te digo una cosita más con la banda de la risa, sí, porque hay una síntesis que para mí también tiene algo de la banda de la risa, que es esta llamada a lo popular y al buscar en la propia historia del teatro nacional, sí, en las formas sobre todo, y del sí, sí, teatro casi común, y del teatro comunitario, que también a mí me atravesó en un momento. ¿No? Como qué ir bueno. a ver a Catalinas, ir a ver al Centro Cultural Barracas, al Circuito Cultural Barracas, a los Calandracas, estas maneras de hacer teatro con vecinos, con gente que básicamente decía un poco lo que yo también venía viendo con Boal, ¿no? Todos Claro, podemos actuar, es un derecho producir cultura. tal Eh, cual, tal cual, tal cual, tal cual. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Pues se pasa volando el tiempo, vamos bien, vamos bien. Este, Vamos yo te bárbaro. quería, yo te quería preguntar si pudiéramos hacer, ya metiéndonos en la producción de Malvado Colibrí, si podemos hacer un Sí. poco la secuencia para llegar a Absurdo Criollo, Ahí se ¿no? me cortó un poquito. Digamos, para llegar a Absurdo Criollo, pasando por, no sé, Patriada, por Tierra Partida, por Vientre. Me encantaría que cuentes un poquito de esa secuencia antes de Absurdo Criollo. Bueno, cuando largó Malvado Colibrí empezamos a pensar, bueno, nosotros nos estábamos independizando un poco de nuestros trabajos anteriores, etcétera, etcétera,
y era 2015. Veíamos que al año siguiente se venía 2016, bueno, año del bicentenario de la independencia. Ujú. Entonces planteamos, bueno, hagamos una obra sobre la independencia. Y ahí es donde apareció un poco el bichito de pensemos nuestra historia más de verdad, pensemos la Ujú. historia de nuestro pueblo. Y en ese sentido, los estudiantes de Malvado Colibrí de ese momento fueron unos motores espectaculares de investigación, Ah, de, de qué bueno. propuestas, que terminó llevándonos a Patriada, que es un espectáculo sobre el proceso de independencia argentino, pero de toda la región también. Eh, que es una, bueno, que va a estar, la vamos a volver a colgar porque estuvo buenísima, la colgamos la semana pasada y la vamos a volver a colgar y decimos, qué linda, porque al mismo tiempo nos hace revisar, a nosotros nos hace revisar nuestro origen como Malvado Colibrí, pero Claro. al mismo tiempo nos hace revisar los orígenes de la patria. Eh, Como nos gustó mucho lo que pasaba con el público y empezamos a descubrir que esto de hablar de la historia nos vinculaba a esta cuestión de, che, lo que estamos trabajando con Bolsas en el Viento sobre la opresión, lo que venimos trabajando con de investigar el clown épico, obras grandes de clown, porque en general se ven obras reducidas de clown, mucho unipersonal. Dijimos, qué Ujú. potente que es hacer obras con mucha gente, pero sí veíamos que Patriada tenía algunos problemas de dramaturgia. Y ahí aparece la gran figura de Gabriel Graves, que es el dramaturgo de verdad de, de nuestro equipo. Yo escribo, Pero pero medio ustedes, que... ustedes son como un binomio, ¿no? Ya son como Malfatti de las Yanderas, digamos así, esos O sea, clásicos binomios de la dramaturgia nacional, ¿no? nos complementamos muy bien, nos divertimos mucho escribiendo juntos y, y al mismo tiempo tenemos un humor parecido. Ujú. Él tiene un costado muy intelectual y muy sabiondo, además, porque es un tipo que no para de tirar citas Ujú. y cosas, y al mismo tiempo yo lo pienso muy escénicamente, ¿no? Muy Claro. desde mi rol también escritor-director. Así que nos divertimos mucho pensando las tonterías que hacemos, que después Ahora, resultan. a mí siempre me pareció muy misterioso esto de escribir a cuatro manos o a dos cabezas, no sé cómo harán, no sé cómo se hace. Mira, nos metemos en un drive, los dos juntos, y empezamos a Ajá. escribir. Bueno, hoy nos metemos y vamos a hacer nuestro próximo espectáculo es sobre la historia de la educación, por ejemplo, de la educación Ujú. pública en la Argentina. Bueno, empecemos. Estamos en una reunión de padres y empezamos a escribir y ya hemos logrado cierta gimnasia donde el otro sin problema le tacha un párrafo que acaba de escribir a su compañero y se lo cambia y al Qué mismo bueno, tiempo estamos con WhatsApp y con el chat del Drive. Es como un caos ah, que qué bárbaro. eh, llega un momento donde, uy, qué buena que está la escena que escribimos. Bueno, seguimos para adelante. Por ejemplo, Eh, después cuando la bajan al grupo, la reescriben, la someten a cambios, digamos, y esta cosa tan maravillosa que tiene la dramaturgia argentina ahora, que es por un lado una dramaturgia preescénica, pero también es escénica y también post-escénica, ¿no? Por ejemplo, el libro que van a sacar ahora son textos que son reescritura después de los espectáculos, ¿no? Sí, sí, porque para nosotros es fundamental también lo que escribe el actor, ¿no? Cuánto aporta, porque, y tiene que ver con la característica del clown. El clown es un personaje que es difícil que Claro, respete la estructura que no es muy propia, que no es algo de que el actor siente como algo esencial. No claro, es una claro, claro, construcción, no hay una tal cual, construcción del clown, hay un descubrimiento del clown. Entonces, claro. después, los textos y las guías que nosotros tiramos textuales las retocamos a partir
de lo que proponen los actores, que además proponen textos también, y nosotros después los reescribimos, les damos vueltas de tuerca. Entonces nosotros decimos que hacemos unas creaciones colectivas con dramaturgia final. Lo que tiene es que el campo de juego, la estructura y la poética final, la coherencia poética, sobre todo es nuestra y cambia mucho de acuerdo al espectáculo. Hay espectáculos, por ejemplo, Letras tiene toda una parte que es escritura así, derecha, y hay otra que es, bueno, momentos traídos por los propios actores. Claro, Letras es el que no pudieron estrenar todavía, o sea, claro, digamos, está ahí a 5 días de estrenar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, después nos contás un poquito de esto, pero yo estaba pensando cómo esta forma de escritura también tiene mucho que ver con lo popular, ¿no? Porque así parece que escribía Molière, y también así parece que escribía Shakespeare, y sin duda así se escribió el Juan Moreira, ¿no? Cuando Pepe Podestá le da el manuscrito del Moreira a Ricardo Rojas, mucho tiempo después del estreno. En realidad lo que el tipo está haciendo es una especie de edición de los materiales que él recuerda, que provienen no tanto del guión original como del acontecimiento teatral, ¿no? Sí, 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 es que además son obras muy dinámicas también porque están todo el tiempo tocando la coyuntura política y social de nuestra realidad. Entonces se van escribiendo y reescribiendo constantemente, son muy dinámicas. Bueno, Tierra Partida es una obra que recorrió desde que ganó, o desde que perdió el kirchnerismo, a todo el momento macrista. Y pasó un poco lo mismo con Vientre en la última parte que son las dos producciones posteriores a Patriada. Y es impresionante lo que han ido cambiando de acuerdo al humor social, en su textualidad, en dónde se apoyan, en escenas que de repente habían perdido sentido y se tienen que reescribir. Son muy, muy dinámicas las obras, porque además los clowns son muy dinámicos y toman muchas cosas del presente que a veces quedan para siempre en la obra y otras veces, este fue un chiste medio contextual, no hace falta que quede. Tal cual, tal cual. Y por supuesto me la dejás picando, ¿no? Pero me imagino cómo se van a redefinir las obras después de que haya pasado la cuarentena, ¿no? Después de que haya pasado la pandemia, ¿no? La dejamos para el final esta, ¿te parece? Y me encantaría que cuentes, volviendo al hilo, hablaste un poquito de Patriada, me encantaría que hables un poco de Tierra Partida. Sí, Tierra Partida es una obra que a partir de la experiencia de Patriada dijimos, acá hay algo que aparece en la independencia en lo cual más o menos estamos todos de acuerdo. Bueno, queremos ser un país libre, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los problemas. ¿No? Entonces, es como que rastreamos de alguna manera un posible origen de la grieta. Si bien, obviamente, la grieta es anterior y podemos rastrearla en Caín y Abel, en Terrenal. Pero para nosotros ahí aparece algo de las luchas intestinas, los discursos cruzados y la sangre cruzada en la Argentina que nos llamaba la atención. Y al mismo tiempo estábamos en medio de la grieta, ¿no? El macrismo viniendo por todo. Y así apareció Tierra Partida, que básicamente habla sobre el siglo XIX en la Argentina y las luchas intestinas. Y las idas y venidas, un momento complejísimo del país, difícil de dar cuenta y que notamos que la historiografía no llega a dar cuenta del todo. Que no hay acuerdos. No hay acuerdos sobre qué pasó, ni cómo pasó, ni qué. Hay huecos, muchos huecos, y eso nos parecía interesante y el nombre alude un poco a eso también. Qué bueno, qué bueno. Y por supuesto, como todo teatro de base histórica, es una gran metáfora del presente, ¿no? De la tierra partida en
en los años de restauración neoliberal, ¿no? Totalmente, totalmente. Vemos Por ahí, eso, no sé, el origen de la deuda externa. eh, hay unos personajes que para nosotros son bien significativos, que tienen que ver con estos poderes que desvanecen la historia, por no decir desaparecen la historia, ujú, ujú, que borran y le quitan complejidad eh, claro. bueno, para imponer un orden como el neoliberal. Tal cual, tal cual. Y yo te quería preguntar, me gustaría enganchar con Vientre, ¿no? Porque Vientre tiene mucho de tierra partida en un punto, pero Ujú. ya hace otro enfoque que sería un enfoque fascinante, ¿no? Que es la historia de las mujeres en la Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, en estas investigaciones que aparecieron en Patriada y en Tierra Partida, un poco lo que vemos estas faltas, estas grandes faltas, y una de las cosas que fuimos descubriendo fue que muchas de esas faltas no son olvidos, sino que Ujú, son adrede. Este, y entonces, bueno, los grandes faltantes de la historia, muchas de los como protagonistas de los grandes cambios, fuimos viendo que faltaban las mujeres como protagonistas de los cambios de la historia. Entonces empezamos a rastrear, nos corrimos un poco de esta idea de el pueblo y nada más, porque ujú, acá sí había faltas, había nombres que faltaban directamente. Este, claro. y entonces decidimos desenterrar algunos, algunos episodios de la historia de Argentina y Latinoamérica y algunas mujeres fundantes y fundamentales para la historia de la lucha de las mujeres y sobre todo para la historia de nuestro pueblo. Qué bárbaro. A mí, vos sabés que me partió la cabeza Vientre. Me encantó, realmente, porque además, digamos, no solo estaban las mujeres, digamos, sino también los enterradores y, digamos, el coro que las acompañaba y que las iba apoyando, ¿no? Las voces masculinas alternativas y, por supuesto, Uh -huh. las mujeres de la historia. Fue fabuloso entre el mito y la historia, ¿no? Porque aparecía Eva, ¿no? La Eva bíblica, y se cerraba con Eva Perón, ¿no? Pero en el medio, me encantaría que recuerdes algunas de las mujeres que iban apareciendo en Vientre. Mira, son un montón. Bueno, obviamente aparecen las dos Evas y ahí nosotros, fue un poco adrede el recorte histórico, porque en algún momento había que frenarlo y nos parecía una mujer insoslayable, Eva, Evita, ¿no? Pero está Micaela Bastidas, esa luchadora generala, compañera de Tupac Amaru, está Cecilia Grierson, están ahí, la gente que está en el coso me pueden ayudar, así que hay muchos Sí, de la obra. Eh, está, por ejemplo, está la rebelión de las mujeres en como se llama, la huelga de las escobas, ¿no? la O las huelga de las primeras escobas. enfermeras. Qué bárbaro. Hay una representación muy fuerte y a nosotros nos interesaba, ahí está, me ponen Julieta Lanteri, este, nos interesaba hacer un vínculo entre la lucha de las mujeres y la lucha por el trabajo, la lucha de los Eh, trabajadores, y la Acá me mujer como dicen trabajadora, las putas de San Julián, las Rabonas, bueno, la Rabona. fabuloso el espectáculo, fabuloso, fabuloso. La verdad, gran creación, gran creación. Sí, la verdad que ha sido uno de esos espectáculos que uno dice, ha, ha, ha hecho mucho más de lo que uno mismo pensaba que podía generar. Sobre todo porque, bueno, claro, están las mujeres ahí, las actrices de la obra, que ¿no? Para ellas es su lucha y al mismo tiempo es su criatura. Y Sí, entonces hay un punto donde Vientre se nos escapó, ya sí. es.
Sí, y con momentos realmente notables, notables, como por ejemplo, me acuerdo la escena de Eva Perón, fabulosa esa escena, ¿no? Donde parecía que se moría y resucitaba, se moría y resucitaba, y ya supuestamente ya muerta, de pronto levanta el brazo con la B, ¿no? Siempre, Fabuloso, siempre volvemos. Y es interesante, ¿no? Ahí cómo aparece la B. Este, maravilloso. la, Y me sí, acuerdo eso las fue enfermeras. una propuesta fabulosa de Lala Buceviciene. Y Este, las enfermeras tratando de cerrarle los dedos, ¿no? De cerrarle la B, y no pueden, no pueden. y no lo logran, no lo logran. Memorable, memorable, la verdad. Y ahora, yo antes de meterse en absurdo criollo, ya llegamos, pero va a haber un cambio en absurdo criollo en muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de trabajar los espectáculos anteriores con clowns y con multitud, además, porque eran Sí. muchísimos, ¿no? Sí, de alguna manera es Absurdo Criollo, si bien está unida a Malvado Colibrí, es un espectáculo que dijimos, che, vamos a hacerlo con actores profesionales, no porque no sean profesionales los actores de las otras obras, sino que no necesariamente sean estudiantes de Malvado Claro. Colibrí con la técnica de Malvado Colibrí. Hagamos una mezcla. Y allí, junto con Roxana Berco y obviamente con Gabriel, armamos un equipo muy heterogéneo, este, Muy y, bueno, y muy bueno. hermoso, y me di también un poco el lujo de trabajar con mi maestro y con mi tío, con Bernardo Forteza, Forteza, tal cual. este, y Gran actor, dirigirlo, da muy enorme. bien en los códigos criollos, ¿no? En la cosa moreirista y Martín Fierrista. Sí, y algo que tiene Bernardo y que nos parecía fundamental para Absurdo Criollo es el manejo del verso Eso, y de la palabra. tal cual, tal Este, cual. Bernardo hizo un espectáculo que a mí me pareció fabuloso, que se llamaba Venus y Adonis, bueno, Venus y Adonis de Shakespeare, con Shakespeare, una traducción de Mariano de Bedi y Mitre en verso perfecto, sí, sí, sí. respetando el verso isabelino y dirigido magistralmente por Sergio Amigo. Yo Eh, tuve el placer de ser el asistente, fue mi primera experiencia como asistente de dirección. claro, Este, entonces, cuando escribimos una obra en verso con Gaby, claramente ese tipo de actor era Bernardo, y por suerte ahora, ahí pudo estar. Bernardo es tu tío, Es mi tío también. o sea que vos venís de familia teatrera, o fue a través de él que te metiste con el teatro. Fue casi paralelo. Es verdad que mis primeros contactos con el teatro fueron gracias a él, que básicamente era, bueno, cuando salgo con mi tío, cuando voy con mi tío, vamos o a un bar donde hay actores o a ver algo de teatro. Y a mí siempre me llamó la atención, mucho más que las obras, el atrás, ¿no? Claro, Cuando él nos subía, iba a saludar a los actores, esta cosa de los decorados. qué bueno. A mí me interesó siempre mucho más que el espectáculo en sí en general. Eh, y después, cuando empecé a hacer teatro, que empecé a hacer teatro en San Isidro con una profesora divina, Nacha Ríos, eh, empecé a hacer teatro y me empezó a gustar y Bernardo estaba dando clases en ese momento en la Ajá, escuela de Agustín Aleso. claro. Y entonces ahí me metí en la escuela con Agustín y arrancó un poco la historia, haciendo teatro un poco más de verdad, Claro, tomándomelo tal más cual. en serio. Y volviendo a Vientre, ¿cuántos actores y músicos en escena tenía Vientre? Y Vientre tenía 17 chicas y chicos, digo chicas y chicas, actores y actrices, porque me puse a pensarlo, y dos bandas de 5 músicos.
O sea, un Porque, bueno, hacemos montón. teatro 23 personas en escena, más 3 asistentes, productora, este, siempre somos así, 30 personas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, Y es todo lo contrario de la fórmula, digamos, entre comillas, del teatro pobre, ¿no? De Buenos Aires, que es dos actores o un actor o tres como máximo, una mesa, dos sillas, un living. Eh, el planteo de Malvado Colibrí casi se parece al del teatro comunitario, ¿no? Me refiero a la multitud en escena. sí, 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 sí. Hay una apuesta ahí a volver a hacer teatro grande, ¿no? Obviamente que el sistema de producción de Buenos Aires no lo permite. Claro, Y claro, entonces es muy a pulmón, es muy, muy a claro. pulmón y genera, obviamente, ciertos sufrimientos y al mismo tiempo, bueno, una gran valoración de cada pequeño logro, Claro, claro, porque, claro, claro. porque todo es Yo muy, muy a pulmón. me imagino el despelote que debe ser coordinar tanta gente, ¿no? Y sobre todo garantizar que estén todos para la función o que nadie se enferme o hacer la pirueta de un reemplazo. Todo el tiempo, como que hemos aprendido una gimnasia de eso bastante fuerte, pero al mismo tiempo somos bastante conscientes de lo necesario que es, ¿no? Lo más difícil no son las funciones, nunca. El problema son los ensayos. Claro, Combinar claro. tanta gente durante tantos ensayos, invertir tanto tiempo, tanto dinero, Qué tanta bárbaro. energía durante tanto tiempo, Genial, que genial. son, a ver, los actores de nuestras obras son unos luchadores de la cultura Claro, claro. y lo hacen para hacer una función por semana Sí, sí, y claro, claro. llevarse 300 No, no. pesos, ¿viste? Es que Es hay pasión, ¿no? Hay pasión, me parece, ¿no? Y que es algo que caracteriza a Buenos Aires, ¿no? Por la movida de teatro independiente está sostenida fundamentalmente en la pasión. totalmente, totalmente. Nosotros le decimos que nuestros actores van con el corazón por delante, porque, claro, con otra cosa no se puede Tal hacer cual, teatro. tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y yo diría, metámonos un poquito ya en lo que se va a ¿Cómo ver, no? ¿no es cierto? Absurdo criollo, Absurdo, creo. la palabra absurdo, por supuesto, nos lleva al teatro del absurdo y al mismo tiempo la criolledad hace una suerte de mezcla entre Ionesco y el Juan Moreira, ¿no? Contanos un poquito cómo Es que nació Absurdo Criollo. Absurdo Criollo nace como una necesidad de hacer algo básicamente con Roxana Berco, con la hermosa Roxana Berco. Y empezamos pensando, che, nos gustaría agarrar un absurdo. Ella, una de las cosas que decía es, quisiera que sea una obra con esta fiesta que tienen las otras obras, ¿no? Que tienen Ajá, tierra, porque hay algo de lo festivo, de lo carnavalesco que tienen, me parece, Patriada, Tierra Partida y Vientre, que está muy claro. presente. Y entonces agarramos del hilo a dúo y nos interesaba, pero queríamos hacer una reescritura de eso. Es la obra de Este, Ionesco, ¿no? la obra de Ionesco, claro. Y en el devenir de hacer esa reescritura es como que empezaron a atravesarnos cuestiones criollas. Y de repente llegó Gabriel con, che, vamos con sextinas. Y Ah, los dos nos alucinamos con escribir sextinas. Y apareció una relación entre un juez y un ingeniero en un departamento, este, y en ese momento nos dijimos, che, hagamos la relación, sigamos en esta lógica de pensar nuestra patria, nuestra identidad, nuestra cultura. Y apareció la idea del gaucho. ujú, Y ahí, un poco jugando con una metáfora de Martínez Estrada, que es esta idea de un brote que aparece en el medio del cemento, ¿no? De claro, la ciudad,
que representa, no sé, como el campo que se mete en la ciudad, ¿no? Él lo decía un poco pensando en el sí. aluvión zoológico, en toda esta cosa. En Radiografía de Este, la Pampa, ¿no? El gran en libro radiografía, Radiografía de la Pampa, tal cual. exacto, Que es esto que, perdóname, ¿no? Pero es algo que se sí. ve, vimos ahora con la cuarentena. Yo por lo menos, yo vivo en un barrio, el barrio de Floresta, y se llenaron los adoquines de yuyos y las veredas están llenas de plantas. Bueno, y ni hablar de cómo apareció la naturaleza en distintos lugares, ¿no? No sé, yo pensaba Aparecen los lobos marinos pájaros, de Mar del Plata. claro, claro. Y bueno, un poco este planteo nos llevó también a mezclar a Deleuze y Guattari y decir, bueno, vamos a hacer un ombú, y al mismo tiempo también a Marechal, que él Ya, plantea ahí en Saavedra una Salamanca en un ombú. eso, Este, hagamos un universo en el cual por medio de un ombú se comunica la ciudad y el campo. Y qué así bueno. aparece esta locura de absurdo criollo. Sin perder la Exacto, lógica absurda, pero digamos que como género tiene humor absurdo, pero no es un absurdo total. claro, Porque tiene también esto muy fuerte de lo criollo y de la estructura casi de la obra de una obra de puertas, claro, prácticamente, ¿no? Donde pasa una cosa, va, viene otra. Este, exacto. A mí me fascinó esa idea del ombú que aparece en el patio como un lugar de pasaje, ¿no? Como justamente lo que dice Martínez Estrada, ¿no? Una especie de, entre comillas, barbarie que regresa, ¿no? De la naturaleza que regresa y al mismo tiempo el pasado que está presente en la cultura actual, ¿no? sí, y a eso, de alguna manera también nos parecía interesante vincularle el mundo del trabajo, que era algo que nos había Ujú. interesado fuertemente en Vientre. Y entonces ahí Claro. aparece una empleada doméstica que lee la ideología alemana Sí, y tiene una buenísimo. revelación a partir de eso y se hace una ferviente marxista que empieza a luchar este, Fabuloso, por la liberación de los trabajadores y las trabajadoras. tal cual. Entonces hay ahí una cruza de universos que a nosotros nos resultó en principio muy divertida, y al mismo tiempo muy profunda y muy hablando de nosotros. Un, hacíamos el chiste con Gabriel antes de estrenar, de decir, este es un biodrama, ¿no? Dar estas cosas que nos pasan cuando creamos, que de repente, ay, no, ¿cómo nos está interpelando esto y no nos habíamos dado cuenta creyendo que Claro, escribíamos una ficción? claro, claro, claro. A mí la verdad me fascinó lo que hacen con la gauchesca, ¿no? Cómo vuelven a la gauchesca. Y yo me empecé a preguntar si realmente la gauchesca se terminó o sigue aconteciendo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, no sé, las obras de Toto Castiñeiras, las obras de Sergio Vicio, ¿no? La China, por Uh -huh. ejemplo, Gonzalo de María con el romance del Baco y la Vaca, o no sé, el caso de Absurdo Criollo, ¿no? Pareciera que la gauchesca no murió, ¿no? La gauchesca sigue viva, ¿no? Es que primero que nos atraviesa. Hay un punto que los que hacemos teatro en Buenos Aires, hay algo de eso que nos atraviesa. Sí, Y tal creo cual. que además la gauchesca es un género maravilloso, que es realmente muy efectivo, Ujú. realmente Sí, muy efectivo en el verso. La sí. sextina es un verso escuchable y entendible, que no es Ujú. tan fácil con otro tipo de uso de la palabra, de otro tipo de verso. Tal cual, Es tal un cual. verso muy sonoro por lo menos para los del Río de la Plata. Lo Sí, tenemos incorporado tal por cual, el tal cual. tango, por la milonga, etcétera, etcétera. Y Sí, ahora, además, hay como una reinvención de esto en el trap, en el rap, ¿no? Hay algo que de alguna manera sí, se empieza a mezclar nuevamente. exacto. Eh,
Y a mí, Y estos, la verdad, me fascina todo este tema porque eh, tiene que ver con esto de la máquina de la memoria, ¿no? De el teatro como una máquina de la memoria, ¿no? Como el regreso de los espectros del pasado que parece que no están tan muertos, ¿no? Desde, no sé, pensaba en Patriada, pensaba en Tierra Partida, en Vientre, por supuesto en Absurdo Criollo, ¿no? Hay algo del teatro de religar con los espectros del pasado, ¿no? Como si en el fondo el teatro fuera una gran ceremonia de invocación de fantasmas, ¿no? De invocación de espectros, en este caso, espectros de la historia y de la cultura, ¿no? sí, y al mismo tiempo de reactualización. No, no solo la invocación, sino que hay algo de reactualizarlos, de repensarse, Ah, bueno. que Ujú. de entrecruzarlos con nuevos discursos. Esto que pasa en Absurdo Criollo y también pasa en Vientre, que tiene que ver con, bueno, la lucha de las mujeres. Ahora, no Claro. sé, la trabajadora Sí, sí. marxista sale con una reivindicación que se cruza con el discurso de la lucha de la mujer hoy por hoy. Claro. Eh, Y Me me parece que hay acuerdo, hay no, me acuerdo de un personaje que aparece en Vientre, que es el de Musili, ¿no? El de, ¿cómo se llama? Carolina Musili, ¿no? Carolina Musilli. Exacto, fabuloso, increíble personaje del que, del que no habla todo el mundo, ¿no? No, Es claro. un personaje muy secreto y ustedes lo traen ahí a la memoria, ¿no? Y una trabajadora inclaudicable, una luchadora inclaudicable, ¿no? Qué Este, bárbaro. y quería llamar también quiero decir, para nosotros es sumamente importante en Absurdo Criollo el rol que tienen los tramoyistas. Ajá. Hay tres tramoyistas que están todo el tiempo en escena, eh, que de alguna manera también cuentan el universo del trabajo, del trabajo en el teatro, que nos cuenta a Ujú. nosotros como trabajadores del teatro, sufridores de las cosas que pasan en una sala, de Mm, los vaivenes que tienen que solucionar cosas todo el tiempo y al mismo tiempo que son poco valorados tal cual. el Ahora se notó, trabajador. ¿no? Muy especialmente se notó ahora, ¿no? Con todo este tema de la cuarentena. Bueno, pero empezaron a organizarse en la SATE, ¿no? La Sociedad Argentina de Técnicos de la Escena, ¿no? Que Sí. hay toda una movida gremial muy interesante. Eh, me gustaría, no, yo tengo tres preguntas más para hacerte, ya casi, creo que ya vamos una hora, ¿no? Más o menos. Ya estamos a 7 minutos. Como Bárbaro. quieras, Entonces, si querés podemos seguir, mira, yo no tengo problema. yo tendría en principio tres preguntas para hacerte. Dale, si se corta, lo armamos de nuevo y le pedimos a la gente que se vuelva a conectar. Dale, dale, buenísimo. Mirá, una pregunta es si podés hablar de letras de este espectáculo que no pudimos ver y que esperamos ver ansiosamente cuando podamos volver a encontrarnos en los teatros, ¿no? Ya hay señales muy positivas de convivios que se están dando, no sé, en la última semana, por ejemplo, en San Luis, en Mendoza, en Jujuy, en Salta. Está el protocolo que hizo el Teatro La Escalera de Chubut para poder dar clases de teatro y para poder abrir otra vez las salas independientes. Así que no es algo tan lejano, digamos. Así que, ¿con qué nos vamos a encontrar en el nuevo espectáculo? Bueno, es una gran incertidumbre, básicamente porque las cosas en estos tiempos fueron cambiando. Ajá, Apareció algo muy fuerte que es, bueno, esto de la educación virtual. Eh, de alguna manera el espectáculo también trataba en un momento de una viralización de un conflicto, lo ajá. cual de alguna manera ya estaba haciendo como cierto juego Mira, con lo que pasó. la peste, la Va a ser peste.
claro, La Peste. Es un espectáculo con clown, con máscaras, con un delirio y con un trabajo de 25 personas, 30 en escena, con los músicos, actores que tocan, músicos que actúan, coreografías de Gaby Goldberg, eh, la música de todos nuestros espectáculos, que es de Jan, bueno, en Absurdo Criollo, Martín Micone y Agustín Flores Muñoz, son unos, ¿no? Como, son de alguna manera tableros de juego, los llamamos nosotros, ¿no? La música para nosotros es fundamental. Y Letras va a hablar sobre la historia de una escuela que quiere revisar su historia. Ah, Su historia. Y en eso empieza a revisar la historia de la educación pública y a partir de eso empieza a tener un montón de problemas que tienen que ver con cómo cuando revisamos la historia también la historia se nos hace muy presente y al mismo tiempo muy cruzada por los problemas actuales de la educación pública, ¿no? O sea que el título Letras tiene que ver con esto que se decía de la letra con sangre entra o no. Sí, es una cita creemos que a Sarmiento, porque nunca sabemos cuándo Sarmiento está citando. Y entonces hay algo de esto que, bueno, ahora es muy claro, ¿no? Los maestros como héroes, que con muy pocas herramientas sostienen la educación pública, que sostienen familias enteras, que son un sustento que pasa muy por arriba, inclusive de la educación formal, sino que va mucho más lejos, pero mucho más lejos. Son contenedores sociales fortísimos. Bueno, y esta es la historia de estos maestros y esta escuela en ese rol, tratando de defender. Es una obra un poco, en ese sentido, si bien tiene un arco interesantísimo, que a nosotros nos divierte mucho, pero es una obra apologética en ese sentido, que sale a defender la educación pública, en un momento donde sentimos, donde está muy afectada. Está muy bien, está y sobre todo excelente. en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo aquí, en esta ciudad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Son otra vez multitud en escena, así la compañía de Malvado Colibrí a lo bruto en cantidad. 30 personas, una locura de gente. Bueno, esperemos que pase pronto la cuarentena y podamos, bueno, la otra, la anteúltima que te quiero hacer es esta. Es una pregunta relacionada con lo que ustedes llaman la pedagogía del abrazo, ¿no? Esta idea del convivio, del encuentro, el teatro como cuerpo y como reunión territorial, ¿no? ¿Cómo piensan, por ejemplo, el videoteatro en relación a esto, ¿no? Porque la experiencia del videoteatro es tan distinta en relación a lo que sería justamente la experiencia teatral, ¿no? Sobre todo para el espectador, ¿no? El espectador en el convivio construye la obra junto con los teatreros y con los técnicos, ¿no? En cambio, el espectador de videoteatro es otro planeta, ¿no? Se relaciona con una máquina, con una proyección, ¿no? Y no puede incidir, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con qué recomiendan hacer en relación al videoteatro, porque al mismo tiempo es un gran aliado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vi Absurdo Criollo y lo voy a poder volver a ver, cosa que es buenísimo, porque entre otras cosas me voy a acordar de mi experiencia viendo la obra, ¿no? Pero también si no la pude ver, voy a poder, de alguna manera, entre la pena y la nada, preferible la pena, ¿no? Es decir, no la pude ver en el teatro, ahora la voy a poder ver en video. Ahora, al mismo tiempo, es otra experiencia, ¿no? Entonces, eso te quería preguntar. ¿Cómo piensan desde la pedagogía del abrazo el video? Te voy a contestar en la próxima